Hoy es interesante, es como una especie de cierre de esta jornada tecnológica que tuvimos de temprano, donde estuvo Lucas Aguirre contándonos cuestiones que tienen que ver con la realidad virtual. Estuvimos ahí probando casquitos, nos estuvimos involucrando un poco con esto ya como una especie de introducción con dos colegas que trabajaron con las inteligencias artificiales. Y bueno, tenemos esta mesa que nos trae un poco por la necesidad de tener información más certera y sobre todo desde la asociación, ¿no?, que tenemos que tomar como cierta postura frente a lo que nos sucede puntualmente, que es la pérdida de trabajo, la precarización, el reemplazo de muchos de los trabajos. Y obviamente, tanto no solo de lo anímico, sino también como lo económico, afecta directamente, en este caso, a los ilustradores. Esta es una jornada de profesionales de la ilustración. Para esta mesa, lo primero igual, desde mi parte, ya saben que yo me presenté como presidente de la Asociación de Dibujantes. Lo que primero quisiera remarcar es que nuestra presentación es desde un lado, desde la información que tenemos, pero nunca desde la verdad absoluta. Sinceramente, venimos trabajando un equipo de trabajo en la asociación desde enero aproximadamente, porque todo esto explotó a fin de año. Explotó porque apareció estas imágenes generativas, ¿no?, estas inteligencias artificiales generativas de imagen, donde nos afectó directamente y pudimos ver algo que venía procesándose, desarrollándose desde hace años. Y en lo particular me pasó que dije, ¿dónde estaba yo mientras tanto? Como trabajador, como dibujante, me pasó esto. Hoy hablábamos con Lucía, con quien estamos siempre trabajando en el cronograma de estas jornadas profesionales, y todos los años siempre venimos viendo cómo incorporar algo de tecnología, pero siempre trabajamos sobre lo puntual que es la profesión, sobre las cuestiones estéticas, sobre cómo aprender a dibujar, a contar, a narrar. Y hoy la necesidad es otra. Hoy tenemos que apelar a la apertura mental como para aprender y enseñar, ¿no? Todo lo que hoy contemos, ¿sí?, también está muy abierto a escuchar otras voces, ¿no? Y es nuestra postura la de tratar de entender qué es lo que está pasando. ¿Para qué? Para tener todas estas herramientas, ¿no?, y poder con qué actuar, con qué regular esto que se nos viene encima, que ya lo tenemos, ¿no?, porque nos enteramos a través de los socios que ya algunos están siendo obligados por sus trabajos a empezar a trabajar con estas tecnologías. Entonces, bueno, un poco la idea era que esta mesa sea como una, no solo introducción, sino como una apertura al debate entre nosotros mismos. Para eso, ahí se me apagó el celu, les voy a contar quiénes están en esta mesa. Vamos a arrancar por Diego Arimbau. Ya muchos lo conocen porque somos todos entre colegas, pero quiero presentarlos. Ha realizado guiones desde principios de los 90, desde entonces ha colaborado con las más importantes editoriales europeas y argentinas. De 2014 colabora con editoriales estadounidenses como DC Comics, Vértigo, Heavy Metal, Fantagraphics. En el 2011 realizó una residencia artística en la Mansión de los Autores de la ciudad de Angoulême, en Francia, junto a Lucas Varela. Ha ganado múltiples premios nacionales e internacionales. Fue colaborador del diario Tiempo Argentino y de la revista Fierro. Desde 2005 hasta la fecha se dedica también a la docencia, tanto en la Universidad de Palermo como en forma particular en su estudio Tormalón. Desde 2016 en adelante se ha diversificado, y vemos que está acá diversificándose efectivamente,
En su área de trabajo hace guiones audiovisuales de cine, animación, en colaboración con varias productoras argentinas. Es miembro de la comisión directiva de ADA. Walter Cosa, acá al lado mío, lingüista, escritor y guionista de historietas, publicó el libro de humor gráfico Humor Metafísico, Mala Praxis de Ediciones, en el 2015, la novela Guardameta, a través de Expreso Nova Ediciones, beca de creación literaria del Fondo del Libro Consejo Nacional de Artes de Chile, y la antología de cuentos secretos del mundo animal. En 2017 editó la antología de historietas sobre la maternidad edípica. También a través de Malapraxis y Locorrabia colaboró con cuentos y guiones en diversos medios de Argentina y del exterior. Tenemos también el placer de tener invitada, porque los dos son miembros de ADA, y a Micaela, que es académica, activista, afiliada al Berkman Klein Center en Harvard, especializada en videojuegos y política XR, ética y gobernanza del metaverso. También de las inteligencias artificiales generativas, creatividad y derechos de autor. Actualmente es miembro del Consejo Global sobre el futuro del metaverso del Foro Económico Mundial. Su primer libro, Artificial Creatividad, Inteligencia Artificial y Derechos de Autor, exploró los matices de la inteligencia artificial generativa, la ética y la ley de derechos de autor. Conocida como Abogamer, es una oradora experimentada, habiendo presentado charlas y conferencias para gobiernos, organizaciones, corporaciones, universidades en más de 28 países. Debido a su experiencia interseccional en la ética de las inteligencias artificiales, la gobernanza de Internet y la innovación, fue invitada por el gobierno argentino a colaborar en el Plan Nacional de Inteligencias Artificiales de Argentina, redactando el capítulo de Ética y Regulación de las Inteligencias Artificiales. Bueno, flor de presentación, por eso era necesario que entiendan que hemos traído a gente realmente que entiende el tema, porque nosotros estamos tratando de entender. Así que bueno, le voy a dar la palabra a alguno de ustedes dos, muchachos, para que hagan la introducción del tema. Muchas gracias. Bueno, hola gente, buenas tardes. Bien, yo estoy acá más que nada como lingüista, es decir, ¿qué hace un lingüista en una charla sobre inteligencias artificiales? Bueno, mi formación o mi campo de investigación aborda la lingüística computacional y trabajé un poco en procesamiento del lenguaje natural y ahora últimamente en lo que es la gramática del español, sujeto, predicado, objeto directo, etc. y semántica formal. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, sobre todo esta última, la semántica formal, fue lo que me despertó el interés por este mundo de las inteligencias artificiales generativas de imágenes, sobre todo, en la medida en que me sorprendía un comentario común que veo, es esto no me sale tal cual lo pensé. Es decir, yo pienso en una imagen, la escribo a través de un prompt, pero después el resultado, o sea, un comentario común que escuchaba era, no sale. Entonces eso me hizo pensar cuál es el hiato que hay entre pensamiento, prompt y output. Entonces, bueno, empecé primero por la curiosidad de usuario, después ya por un interés científico y ahora se mezcla lo artístico. ¿Cómo era esto? Así. Entonces, con la comisión que estuvo trabajando en esta charla, armamos el PPT, bueno, salieron estos ítems, ¿no? ¿Qué hablamos cuando nos referimos a inteligencias artificiales? Perdón, probablemente acá sea bastante básico en algunos aspectos, pero la idea es que tratar de ser a la vez pedagógico. Un origen que nosotros consideramos problemático, antiético,
Y bueno, como decía Poli, estamos informándonos. Hasta ayer, por ejemplo, estábamos seguros que era ilegal. Ahora, a último momento cambiamos el PPT para ver para ver qué pasa en el terreno legal. ¿Cuál es el problema definitivo? ¿Por qué serían para la profesión del ilustrador un problema el tema de las inteligencias artificiales? ¿Cómo se posiciona un profesional de este campo? Y posibles caminos para regular las inteligencias artificiales. Respecto al ítem 1, bueno, definimos inteligencia artificial como una inteligencia que no es natural, o sea, una cuestión obvia. Eso podemos decir que el lenguaje, nosotros como usuarios de una lengua recurrimos a metáfora. Una metáfora actual es el dólar sube. El dólar no tiene la capacidad de desplazarse en el tiempo. O la calle que viene es Avenida Córdoba. Las calles no vienen y van. Es decir, nosotros para poder entender cuestiones abstractas, desde lo que, según la lingüística cognitiva, recurrimos a metáforas. Esta es una de las posibles metáforas para explicar qué es lo que hace este dispositivo. Por ende, podemos decir que sería análogo a una inteligencia artificial a un revólver de juguete. Es decir, un revólver de juguete es un revólver. La carne vegetal es carne, el embarazo psicológico es un embarazo, etc. Bueno, pequeña aclaración para que no digan que apropiamos de imágenes, cada imagen del PPT está citada, así que pueden estar tranquilos con eso. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que copia? Lo que vemos en estas metáforas es una copia, es decir, o una imitación. Un revólver de juguete imita la forma de un revólver de verdad. La carne vegetal, la carne de soja, lo que hace es imitar la textura y la forma, la consistencia de la carne animal. Un embarazo psicológico, ahí ya no habría imitación, pero da como resultados una serie de elementos análogos, coincidentes, la noción de coincidencia también es fundamental, con un embarazo. Entonces, la inteligencia, lo que va a hacer una inteligencia artificial, lo que va a hacer es imitar. Imitar, o por lo menos es el objetivo investigativo, imitar aquello que nosotros hacemos, que un ser humano hace para resolver problemas que requieren de inteligencia. Entonces, esta es una definición del diccionario de la Real Academia Española. Y no sé si se alcanza a ver el significado 5, es habilidad, destreza y experiencia. Yo me quería detener en eso. Lo que tratan es de copiar, de imitar, así como un loro imita una serie de sonidos similares al habla humana, pero no habla. La inteligencia artificial trata de imitar, o el que desarrolla esa inteligencia artificial pretende que el algoritmo imite lo que haría un ser humano para resolver un problema. Bien, entonces es un conjunto de operaciones computacionales y que está orientado a resolver problemas humanos. Por ejemplo, traducción automática, el santo grial del procesamiento del lenguaje natural, crear buenos traductores automáticos, búsqueda de información, y acá venimos con ilustraciones. Todas estas imágenes las generé por Playground, una de las inteligencias artificiales que se pueden ver. Bien, entonces, para decirlo de manera simple, decimos que una IA es un dispositivo al que le podemos decir algo para que nos produzca algo. O sea, un input para que nos genere un output. Entonces, ¿qué va a hacer una inteligencia artificial generativa de imágenes? Va a generar imágenes. O sea, eso es el objetivo de Midjourney, Stable Diffusion, etc. ¿Cómo hace eso? A través de lo que se conoce como prompt. ¿Qué sería un prompt? Un prompt es una cadena de caracteres, un conjunto, vamos a decir, de letras. No siempre de letras, puede haber símbolos matemáticos, según, no sé, por ejemplo, si programamos en Python, ahí
no recurrimos a palabras, sino a un lenguaje matemático, para que genere ese algoritmo, esa inteligencia artificial, algo. Acá, valga la redundancia, yo escribí un prompt en ChatGPT para que me explique lo que es un prompt. No sé si se alcanza a ver. Bueno, le pedí que me explique qué es un prompt, es decir, una orden, un conjunto de letras con signos de puntuación, y me devolvió eso. ¿Qué pasa con las inteligencias artificiales generativas de imágenes? Y acá ya entrando en el problema o esta cosa que nos genera un poco de ruido o mucho ruido en el terreno de la ilustración. Fíjense, este prompt y el output lo saqué de una página que se llama lexit.art, donde los usuarios suben las imágenes generadas por inteligencia artificial con el prompt que usaron para generar dichas imágenes. Entonces, no sé si se alcanza a leer, le piden que dibuje una imagen retro de el Parque de Dolores en San Francisco, da una serie de instrucciones de perspectiva, y me quería detener en esto, ilustrado a la manera de Hergé y Tardí, es decir, dos dibujantes de la escuela franco-belga, con el estilo de Tintín. Fíjense que bueno, ahí tienen el link donde se puede ver esta información. Entonces, Midjourney toma ese output y reproduce eso. De hecho, no se alcanza a ver, pero abajo hay como una especie de firma que imitaría, no sé si la firma de Hergé, sí, abajo de todo. Yo pensé que me iba a decir, ahí está Tintín. Así que, bueno, entonces ahí ya, digamos, este es un punto neurálgico, ¿no? Bueno, ya imitar estilos, ahí ya hay algo que incomoda. No sé cómo les incomoda, no sé si... Y entonces, por otra parte, las inteligencias artificiales evolucionan a medida de que se usan. Fíjense este salto cualitativo que se dio entre DALL-E 1 y DALL-E 2 con diferencia de un año. Tenemos la imagen de la izquierda no tan lograda como la de la derecha. Bueno, a mí me gusta más la de la izquierda. Sí. Sí, lo peor es que yo lo venía diciendo y digo, la verdad que no me creo esto que estoy diciendo. Evolucionando nomás. Bien, hasta ahora, vuelvo a esta diapo. Al principio, cuando recién salieron estas imágenes, no había tanto problema porque la verdad que lo que salía, no sé si se acuerdan, no hace tanto, era bastante feíto lo que salía. O sea, uno le pedía un perro y aparecía un perro aplastado por un camión, no sé, Con 48 dedos. Sí. Lo de los dedos, claro. Entonces uno se quedaba, los ilustradores, digamos, había cierta tranquilidad, como, bueno, esto más que para un juego no va a dar. Pero, bueno, vemos el salto cualitativo que se da en poco tiempo. Y por otro, ¿cómo se logra eso? Es decir, bueno, ¿cómo se produce esta magia que no es magia? Y acá viene otra incomodidad y parte de enojo de la comunidad de ilustradores. Es decir, para lograr esto, lo que se hizo fue entrenar. ¿Qué entendemos cuando decimos que una computadora o un dispositivo está entrenado? Ahí tenemos otra metáfora, es decir, no sale a correr, no. Lo que hace es procesar. Fíjense qué complejo es esto, que para explicar una metáfora tengo que utilizar otra metáfora, procesar, o que vendría a ser procesar y así hasta el infinito.
una cantidad de datos. Que el dato es la unidad mínima de información. En este caso, un tipo de dato es una imagen asociada a un texto, que ese dato fue tomado de Internet. Es decir, las imágenes, por ejemplo, para poder generar un gato, el ejemplo típico, se requirió de una gran cantidad, una cantidad inmensa de imágenes de gatos con un texto asociado. Bueno, entonces, esas imágenes fueron tomadas de Internet sin consentimiento de los autores. Entonces, ahí hay una cosa sobre la cual, bueno, Ada se pronuncia, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de entrenamiento. Cada imagen, cada perrito tiene la imagen perro asociada, más otra información lingüística. Y se va descomponiendo esas imágenes hasta lograr la unidad, el dato mínimo, que es el píxel. Después hay una metodología basada en redes neuronales, que bueno, eso después si quieren tomamos un café y conversamos. Es algo que estoy aprendiendo, no, pero son las redes neuronales es una metodología que a partir de cálculos matemáticos permite una serie de cosas, en este caso generar imágenes. ¿Y cuál es el problema definitivo? El problema definitivo de esto, como les decía al principio, como el output, o sea, lo que producían las imágenes los algoritmos generativos, la calidad no era buena, pero ahora podemos decir que en algunos casos superan el test de Turing. ¿Qué es el test de Turing? Bueno, Alan Turing fue un matemático de la manzanita de Mac, que planteó un test que obviamente no es infalible, pero sirve de punto de partida. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un humano está ante dos entidades, otro humano y un algoritmo computacional. El humano le va haciendo preguntas, no sabe quién es el humano, quién es el otro humano y cuál es la computadora. Va haciendo pedidos, preguntas, etc. El otro humano va contestando, la máquina va contestando. Cuando no puede saber cuándo me lo generó, cuándo esa respuesta es de otro humano y cuándo es de la computadora, decimos que la computadora o la inteligencia artificial pasó el test de Turing. Un ejemplo súper burdo que no tiene ningún rigor científico, pero fíjense, este dibujito fue generado por MyJourney. De hecho, por $6 pueden comprar el prompt porque lo saqué de una tienda de prompts. Y se lo pasé a gente que no tiene ni experiencia en el dibujo, o sea, a mis viejos. Exacto, mis viejos y mis hermanos. Y le pregunté, le digo, ¿qué opina de esta imagen? Mis hermanos me dijeron, uy, qué bueno, ¿quién lo hizo? Después, bueno, mis viejos no le dieron bola, no, la verdad es que bueno. Otra vez con estos dibujitos. Y entonces agarré, doblé un poco la apuesta. Les pregunté, este dibujito, les hablé así, no en sentido peyorativo, ¿no? Pero le dije, bueno, esta imagen y esta, uno las hizo un humano y otro una inteligencia artificial. ¿Cuál de los dos fue el que hizo el humano y cuál la inteligencia artificial? Y de los cuatro, creo que acertó, ahora no, sí, creo que mi hermano fue el único que acertó, porque, bueno, la imagen de la izquierda es una ilustración de Jim Burns,
y la otra una imagen generada por inteligencia artificial. Entonces, bueno, ahí ya es el problema. Es decir, mientras no significaba una competencia para el sector de la ilustración, no había problema. Ahora, cuando la calidad o el efecto que logran se acerca un poco más, ahí es donde uno empieza a preocuparse. De hecho, respecto de cómo impacta en la profesión de ilustrador, una cosa que nos preguntamos es el tema de si es una herramienta o un producto, y esta cuestión de las imágenes transformativas y derivativas. Digo, ¿querés pasar de vos a esto? Bueno, ¿qué tal? Yo estoy acá en condición de aficionado al tema, porque bueno, él es lingüista, ella es abogada, yo soy guionista, ¿no? Puedo decir que corno tiene que ver un guionista acá. Yo me pregunto lo mismo. ¿La vas a dibujar bien? No, escribir bien. Ah, perdón. La verdad es que me acerqué a todo este tema desde que surgió hace nada, desde agosto del año pasado, más o menos, cuando salió ChatGPT y evolucionó las imágenes generativas de lo que hacía DALL-E, que eran unas cosas medio raras, a lo que hace ahora Midjourney o cualquiera de las más modernas que llamaron inmediatamente la atención. Y de inmediato, en la medida que me fui acercando, también comencé a plantearme a nivel ético e incluso legal qué es lo que estamos haciendo. O sea que creo que es la duda con la que todos nos enfrentamos y hasta el día de hoy tratamos de dilucidar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en este mundo de las inteligencias generativas. No solo las gráficas, sino también eventualmente las de texto, que por ahí tocan más mi trabajo. Entonces yo lo primero que hice fue ponerme con ChatGPT a pedirle que haga guiones, a ver si me tenía que asustar, ¿no? Los guiones que hace ChatGPT son una porquería, parecen guiones de los años 60, con una moralina espantosa. Dije, bueno, por ahora no me tengo que asustar, vamos a esperar una semana y pruebo de vuelta. Y sí me dediqué más a ver las generativas de imágenes porque hacían unas cosas muy impresionantes, por lo menos para relativamente un lego como yo, que no soy ilustrador como Poli. Yo veo imágenes que hace Midjourney o cualquiera de estas y digo, la flauta, qué bien que dibuja el robot, ¿no? Entonces, ¿está bien usar esto? O sea, si yo me pongo ahora a hacer una historieta con estas herramientas y abandono a mis amigos dibujantes para siempre, ¿voy a poder dormir a la noche? ¿No? Esa es mi inquietud más grande. Y en la medida que me fui metiendo en el tema, me empecé dando cuenta que era bastante difícil dilucidar qué tan bien o qué tan mal estaba. Entonces entré en un rabbit hole, ¿no? En un camino sin salida de ver 200 millones de videos de YouTube al respecto, de todas las posiciones posibles. O sea, tanto de los que defienden que las inteligencias artificiales son lo máximo absoluto y que podemos usarlas de cualquier manera casi sin ninguna responsabilidad, hasta la posición diametralmente opuesta de que lo mejor que podría pasar es que desaparezcan mágicamente de la faz de la Tierra, no sé cómo, pero hay varias posiciones que sostienen que hay que desmantelarlas, como si fuera eso posible. Entonces yo trataba como de entender los argumentos de cada lado y en lo posible reproducirlos. Pues yo creo que la única manera de entender al otro, de poder compartir un debate, es si llegás a poder reproducir el argumento contrario, ¿no? Entonces, en la medida que yo trataba, bueno, a ver, este piensa de tal manera, está en contra por estas razones, este está a favor por estas otras razones, en la medida que yo puedo argumentar de cada posición, puedo ir dilucidando qué pienso yo. Decir, bueno, no, esto me parece que tiene más lógica que esto otro. La realidad contrasta mejor con esto que con esto otro. Y así llegamos a las imágenes generativas, o sea, dentro de las generativas, las transformativas y derivativas. Que ahí tenemos que un poco resumir de qué se trata. Una de las posibilidades para ver qué es lo que está bien o qué está mal, en ese grado así muy simple, era, bueno, si son o no copias las imágenes, ¿no? Si es una especie de fotocopiadora muy sofisticada, color, que si vos le das una manzana, te reproduce esa misma manzana con una excusa algorítmica, pero en realidad es lo mismo que hacer un copy-paste. Entonces, si es hacer un copy-paste, que hay mucha gente que todavía sostiene eso, y estás copiando la imagen, no hay mucha vuelta de hoja. Ahora, en la medida que uno se pone a investigar cómo funciona
toda esta tecnología, resulta que no es un copy-paste, que es algo mucho más complicado y básicamente si uno reduce el argumento hasta la base, lo que tenés que comparar son las dos líneas de la tokenización, que se llama cómo se transforma una imagen en una línea de ceros y unos, y esa línea de ceros y unos no es igual una de la otra. O sea, se está reconstruyendo a través de lo que se llama Stable Diffusion, que es la arquitectura tecnológica a través de la cual se le va sumando ruido a una imagen hasta que desaparece y es todo ruido, un ruido gaussiano que se le llama, y después cuando se reconstituye se le va guiando esa reconstitución que hace el algoritmo diciéndole, bueno, haceme un perro, hace un perro azul arriba de una montaña, y vos vas guiando esa reconstitución de la imagen que nunca es idéntica a la original. O sea, es estadísticamente imposible que sea igual, por lo cual nunca es una copia. Ahora, al mismo tiempo, yo muchas veces veo resultados que son llamativamente similares al origen, a lo que sería el input. Ustedes habrán visto por ahí en algún medio imágenes donde están hasta las firmas de los autores o el logo de Getty Images, ¿no? De los bancos de imágenes, apenas borroneado. Y si bueno, está bien, estará reconstituida la imagen, será una imagen nueva, un ciclo de ceros y unos diferente al primero, pero yo estoy leyendo Getty Images ahí deformadito. Es medio una copia la imagen, no me importa cómo la hicieron. Sigue habiendo una cuestión de similaridad demasiado grande que hace que yo no pueda considerarla una imagen de cero nueva. Es una imagen apenas deformada de la original. Entonces, tratando de buscar eso, pero de alguna forma más técnica para poder definir cuándo es una imagen que es demasiado parecida a la original y cuándo es una que realmente no tiene ningún parecido con la anterior, resulta que esto ya está investigado y se llama imagen derivativa o transformativa en la medida en que si es derivativa depende de un copyright anterior, de una imagen que ya tiene un copyright y lo que estás haciendo no es más que una derivación de ese copyright original, lo cual hace que vos no puedas tener un copyright propio sin de alguna manera tributar a ese copyright original. Y yo estoy hablando de todo esto con una abogada al lado, tengo terror. Me puedes interrumpir y corregir cuando quieras. Y por el otro lado, las transformativas serían imágenes que directamente las transforman en un sentido específico, que hay condiciones que tienen que cumplir sobre cuándo se empiezan a considerar transformativas, tiene que cambiar el propósito de la imagen, no tiene que suplantar a la imagen anterior. Un ejemplo clásico sería una parodia, por ejemplo. Entonces yo en un video lo ejemplifiqué con una imagen muy conocida de Che Guevara con orejita de Mickey. La habrán visto en algún lado. Esa imagen es una especie de chiste, un meme, una parodia, que no reemplaza a la imagen original del Che Guevara ni a una de Mickey. Es un chiste en sí mismo, tiene un sentido propio, entonces es claramente transformativa y plausible de tener un copyright aislado, digamos, como una idea aparte. ¿Te puedo ahí comentar algo? Por favor. Que incluso estas discusiones las he tenido con mi hermano. Y él me decía exasperado, no hay una respuesta directa nunca en derecho de autor, porque yo a todo le decía, depende. Porque lamentablemente esto después se interpreta por las cortes y lo que vos decías, bueno, le pongo las orejitas de Mickey y entonces es una parodia y que aparte como son varios requisitos, va a depender también de la corte que lo interprete, del sentido, así que lamentablemente es un depende. Me metí en un problema. No te metiste en un problema, pero quería dejarlo aclarado para después no volver sobre eso más tarde, pero... Acá el ejemplo, el juez... Tenemos otro. Sí. Acá, sí, el juez falló a favor de que esto era una imagen transformativa, es decir, que no había plagio, era otra cosa. Cuando el fotógrafo que le sacó la foto a Prince demandó por el uso del icono de Prince, el juez ya dijo que era un icono, era otra cosa. Sí, serían los casos de las Marilyn de Andy Warhol, ¿no? De muchos de ese tipo de experimentos en los que se consideran transformativos, según lo que yo entendí. Entonces, en la medida en que uno usa las inteligencias artificiales generativas de imágenes, hay imágenes que van a ser transformativas y otras generativas, y entonces ahí empieza a depender de los usuarios. Entonces, en todos los juicios que hay hoy por hoy, que es el de Sarah Anderson contra Stability, el de Getty Images y otras, lo que va a pesar mucho es hasta qué punto la responsabilidad recae en las plataformas y hasta qué punto recae en los usuarios. ¿Sí? Y ahí es un embrollo que lo dejo a ella porque yo ahí me empiezo a no entender nada. Pero entonces lo que nos
compete a nosotros como asociación es pensar, bueno, más allá de lo legal, ¿no? Suponiendo que, como dijo ella, un juez dictamine para un lado o para el otro. ¿Qué pasa con la parte ética que nos toca a cada uno? ¿Cuándo nosotros, como asociación, podemos considerar que el trabajo de un autor es legítimo porque está suficientemente trabajado, transformado y tiene un grado de originalidad suficiente como para considerarlo una ilustración o un dibujo? Pues yo imaginaba por ahí una situación donde cae un chico o chica queriendo formar parte de ADA, se propone, ¿no? Como cualquiera que quiera afiliarse a la asociación, y dice, yo dibujo todo con Midjourney, o con Stable Diffusion, o con X plataforma, hago esto, quiero ser socio de ADA. ¿Qué le decimos? Bueno, está bien, pero te vamos a poner un brazalete que diga usador de IAS. Al rincón. Sí, la estigmatizaremos para siempre. Haremos de... Sí. O haremos de cuenta que no pasa nada, ¿no? Y silencios incómodos, tipo, ¿qué lápiz están usando? ¿No? Y el pobre no comenta nada y mira para abajo. O sea, ¿cómo vamos a trabajar y a relacionarnos con esta nueva tecnología que ya es una cuestión real y no va a desaparecer por arte de magia? Entonces, más allá de que hay posturas individuales que todos podemos decidir, bueno, yo considero que tal uso de la inteligencia artificial es legítima y totalmente ética y legal, yo pienso que estas otras no, por más que cada cual pueda tener su posición, en algún momento deja de ser una cuestión individual cuando tenemos que definir qué hace una asociación, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Votamos? Le decimos al chico votamos que galería tenés, pero no podés participar de la conversación, tenés que tener el brazalete, pero los sábados, o sea, y ahí aparecen los temas de la regulación. ¿Hasta qué punto tenemos que aprender de este tema como para el momento de sentarnos en una mesa a regular el uso de inteligencias artificiales generativas, saber qué estamos regulando y que la regulación no se nos venga en contra? Porque si no puede pasar como la ley de alquileres, ¿no? Que con las mejores intenciones terminás con una regulación que después te quiere matar. Y eso es algo que puede pasar tranquilamente si uno no acepta su propia ignorancia, ¿no? Entonces, por eso yo, cada paso que doy, cada vez que hablo de este tema, lo primero que digo es, no sé mucho al respecto. Estoy mucho más dispuesto a escuchar que a hablar. Por eso quiero escuchar a ella, a los chicos que estuvieron antes. Y yo creo que esa es la primera posición que tenemos que asumir, aunque nos cueste y hasta se nos critique al respecto, ¿no? De decir, miren, hoy por hoy estamos más escuchando que diciendo cosas. Porque la verdad que tenemos que terminar de entender cómo funciona esto, que cambia todos los días, que lo que sabíamos hace una semana ahora resulta que es distinto. Entonces, empezar a escuchar de la gente que sabe, leer los libros que haya al respecto, que no son demasiados porque es algo muy nuevo, y empezar a entender y adquirir el vocabulario, ¿sí? Que para pensar el tema, primero tenés que tener el vocabulario. Tenés que saber qué es un prompt, tenés que saber qué es inteligencia generativa, ¿no? O qué es una AGI, inteligencia general, que es otra cosa. Y hay que empezar a entender y adquirir ese vocabulario para poder pensar. Y recién ahí, en algún momento, empezar a decidir y tener que tomar una posición, porque eventualmente al chico que se quiere afilar le tenemos que decir algo, ¿no? Está bien, toma acá, tenés el carnet, sos uno más, no hay ningún problema, ¿o qué? Entonces yo creo que esas son las dudas que tenemos, ¿no? Hay que plantear y definir y tener nítidas, si no las certezas, porque todavía es muy temprano para tenerlas, por lo menos las preguntas. Afilar las preguntas lo mejor posible, que las preguntas sean las más adecuadas, hasta que eventualmente podamos ir respondiendo una por una y tomar decisiones con el mejor tino posible. Pero eso va a tardar, vamos a tener que ir formándonos cada vez un poco más. Así que, ¿qué es los planes de la asociación al respecto? Es algo que le toca al señor presidente. Gracias. Bueno, no, igual habíamos pensado también un poquito cómo charlar un poco, inclusive cómo se planta el profesional, ¿no? Frente a esto y como sugerencias, ¿no? Y desde la asociación, primero lo que pretendemos es generar conciencia. Conciencia con respecto al copyright, a los derechos de autor, para entender también cuáles son parte de las problemáticas. Eso también nosotros a su vez estamos entendiendo, lo hablábamos con Micaela, digamos que en este sentido es una pequeñísima parte
de la gran problemática que involucra a las inteligencias artificiales. Pero igual, acá estamos en una mesa, en una jornada profesional, dentro de un contexto editorial. Y es obvio que ese tema se tiene que tocar, ¿no? Tendríamos que empezar a involucrarnos a ver cómo podemos proteger esas imágenes, ¿no? Después vamos a ver si son efectivos o no estas medidas, o si son en realidad algunos, ¿no? Como atisbo, como para que, bueno, confórmense con esto, mientras tanto los seguimos vacunando. De alguna manera vamos a tener que adaptarnos, ¿sí? a esta tecnología para mitigar de alguna manera la actual explotación y precarización de nuestro trabajo. Lo único que sigue pasando es lo que venimos luchando desde hace años con respecto a la vulneración de nuestros derechos como trabajadores. Y esto, de alguna manera, es una ampliación en otros sentidos. Después, obviamente, seguir formándonos, ¿no? Como artistas era una de las cosas que venía pensando los que vinieron ayer. Ayer estuvo Tute y Lunik. Y más allá de los chistes y saber y disfrutar, digamos, sus procesos, apareció el tema del bajón que salió con que, nada, el próximo domingo dejan de existir medios como el de las revistas de La Nación y Viva de Clarín. Algunos se están enterando ahora. Yo me estaba enterando. Bueno, nos dijo Tute así, Tute dice, no me lo dejaron decir, pero se los voy a contar, no se lo digan a nadie y ahora estamos todos, ¿no? Y con esa noticia, ¿no? Medio como que quedaba así y obviamente flotando la falta de espacios y todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y cómo salimos de acá, ¿no? Porque, nada, íbamos a hablarlo hoy. Y en medio de eso yo le planteé, porque obviamente, inclusive medio como en chiste, tú te dices, bueno, ¿quién va a ser de acá humorista gráfico? ¿Se acuerdan los que estaban presentes? Y creo que levantó la mano uno solo. Y es un poco bastante deprimente, ¿no? Que empiezan a desaparecer oficios. Y yo, de alguna manera, le decía, bueno, pero tiene que ver con las nuevas épocas donde de repente todo se ajusta al contexto. Quizás eso sea reemplazado por los memes, ¿no? Que los memes de alguna manera es un humor más ajustado a los tiempos, a lo inmediato. Y él, bien defendiendo su postura, claramente decía, no, pero no es lo mismo. Por supuesto que no es lo mismo, pero él decía, para hacer humor gráfico requerís de otros conocimientos, otro tratamiento, otra narrativa. Nosotros cuando miramos un chiste de Quino, a lo largo de la vida, porque lo podemos ver durante años y cada vez, inclusive como El Principito, ¿no? Nos va a hacer reflexionar cosas totalmente diferentes. O sea, eso tiene una profundidad, tiene una emocionalidad y una llegada que es muy diferente a eso. Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar, a diferenciarnos, ¿no? Un poco lo que decían también los chicos anteriores que están utilizando estas tecnologías y decían, y nosotros tuvimos que buscar la manera de diferenciarnos y de encontrar otros recursos narrativos que nos van a diferenciar de los que usan estas herramientas como un pasatiempo, como un chiste, como algo novedoso. Nosotros somos profesionales y porque lo usen no significa que esa persona se va a convertir en profesional. Entonces, como asociación, también tenemos que apuntar a esa conciencia. Para todo esto, obviamente, es importantísimo informarse, capacitarse, siempre en algo que nombró recién, ¿no? En el uso responsable de las inteligencias artificiales, porque hay maneras, porque la gente en este contexto de susto, lo primero que aparece es el rechazo. Ahí te mató a vos. Lo primero que aparece es el rechazo. Entonces, esa desinformación nos quita la oportunidad de decir, no sabía que Stable Diffusion es de código abierto, no es lo mismo que Midjourney y que yo puedo generar mis propios motores. Hay un montón de cosas.
que nosotros, los que estamos investigando, estamos descubriendo y nos estamos desayunando con un montón de cosas. Y dice, no era tan así como pensábamos. Y lo que queremos hacer es contagiar justamente esa necesidad, ¿no? Bueno, acá no sé si quieren contar, hay, bueno, sobre también maneras de sacar supuestamente nuestras imágenes para que no sean entrenadas. Yo entré en Have I Been Trained y cuando puse yo trabajo mucho para Estados Unidos y cuando fui a eso, sabiendo que hay los servidores en Estados Unidos, todas las tapas que trabajan, me aparecía incontable cantidad de imágenes. Yo también entrené. O sea, nada, me parece que todos los que trabajamos, publicamos alguna vez en las redes nuestra parte profesional, no solo nosotros, sino, digamos, que son obra pública que se difunde porque se comercializa, terminó siendo eso y la que no fue comercializada, o sea, la foto nuestra en el dentista, o sea, las que no nos pidieron permiso, por supuesto. ¿Te sacas fotos en el dentista? Los dentistas sí te sacan fotos. Yo no sé si lo leyeron, pero hasta las fotos de la rumba. Fotos que había tomado de la rumba. Mira, les cuento. Contá. Había hasta fotos de la rumba. ¿Vieron la aspiradora que va pasando? Porque este tema también es como que nosotros lo hablamos hoy en este contexto de imágenes, pero el tema de la ética y la IA está atravesando toda la sociedad. Entonces hay temas de privacidad, temas de seguridad, temas de cómo nos manipulan muchas veces para vendernos cosas. Y se encontró hace muy poco que dentro de los datasets había la foto de una mujer yendo al baño, que la rumba pasó mientras ella estaba yendo al baño, y sacó la foto y siguió. Y eso apareció, o fotos en datasets médicos también. Así que sí, y yo me río porque yo también, el libro mío seguramente ya está dando vueltas también. Es algo que es inevitable en un punto. Nada, y todo esto tenemos que generar esa conciencia, ¿no? Acá tenía un poco sugerencias para regular, por ahí la vamos a leer un poquito más adelante y en conjunto con Micaela, ¿qué te parece? La íbamos a dejar para que digas, no, eso que están proponiendo es una pavada. O sea, nada, ahora uno se replantea todo, ¿no? Pero les quiero traer un poquito, digamos, desde mi lugar institucional, un poquito lo que estamos planificando, ¿no? Obviamente, desde ADA, seguir informando, divulgando esto que les decía, ¿no? De la problemática. Y del uso indebido, ¿no? Y del uso que se puede utilizar responsablemente. A su vez, también hay que generar la inversa hacia los clientes, que son los otros usuarios, ¿no? Que supuestamente son los que más nos interesan para que no los terminen usando o de alguna manera contratando. Veníamos hablando con el equipo que una cosa para desmotivar, ¿no? Hay un montón de medidas que se tendrían que tomar que tienen que ver con medidas de calificaciones, de empresa, eso lo vamos a ver después. Pero es importante también que así como ADA históricamente ha educado, ha divulgado nuestras acciones y hacer como una especie de docencia entre clientes, sobre todo en unas jornadas editoriales, donde le informamos a los editores, miren, ustedes cuando no nos pagan o nos digamos, convocan para concursos abusivos, pasa esto, esto y esto. Y eso a lo largo del tiempo hemos provocado resultados positivos de conciencia que de alguna manera se fueron reflejando, inclusive, no sé, con un tarifario. Al principio muchos rezongaron de los clientes diciendo, pero esto es carísimo, y después fueron descubriendo que estaban pagando lo que era justo, ¿no? Y eso es todo un trabajo, ¿no? De militancia, digamos.